Es cierto, en especial los países de la zona euro, los que comparten moneda, pues su banco no está en su país. O sea, este es el Banco Central Europeo y para los que no lo sepan, está en Frankfurt, en Alemania. O sea, no, no tienes control sobre tu política económica, no al 100%, pero tampoco tienes, o sea, el 100% de tu política fiscal en Pero control. no, ese es el tema. O O sea, sea, a ajá. lo mejor no al 100%, pero Eso, como o sea, puedes eso, esas personalizar decisiones que tu se toman, política claro, fiscal. esas Ajá. decisiones que se toman en Frankfurt, o sea, tienen menor soberanía económica de la que tienen fiscal, ese era mi punto, o sea, Ujú. económicamente ya están más afianzados, fiscalmente todavía es o sea, porque hay cuestiones que todavía no se resuelven ahí entre todos los países respecto al proceso de integración y con la crisis que hay ahorita de división dentro de las instituciones, menos, pero, o sea, ese es otro punto. Sí. Aquí la cosa está en que como no tienen capacidad para decidir sobre esas cosas, pues se ha criticado mucho que las políticas económicas del Banco Central Europeo no tienen congruencia con países, o sea, digamos, yo Grecia, yo Italia, o España. sea, yo España, o sea, yo Portugal, yo Hungría, yo Polonia, o sea, se han afianzado mucho de esa cuestión en lo político y en el discurso. Y no es que sea mero discurso esta cuestión, sí es No, cierto, es un es una argumento válido. realidad, es un Sí, hecho. O sea, hay sí. cuestiones que son puro discurso y hay cuestiones que sí son discurso para conseguir votantes, pero que sí son reales para la vida cotidiana de las personas. Y esa es la cuestión aquí, y es uno de los puntos clave por los cuales los nacionalismos y las derechas y estos discursos de ver por la soberanía nacional y sí, o sea, toda esa cuestión, pues sí ha vuelto muy difícil el apoyo de ciertos gobiernos hacia las instituciones europeas. Y la población, pues más. O sea, a pesar de que, pues sí, o sea, justo en el Banco Central Europeo no se controle la política fiscal aún, con la mera política macroeconómica tienes. O sea, hay países que no embonan, o sea, con lo que se diga en Frankfurt. Y es justo un punto que, pues, ha generado mucha desigualdad, mucha pobreza, mucho Y es desempleo. que, Tan no embonan que, por ejemplo, ahorita que mencionaron los casos específicos digo, que estamos hablando un poco más de Italia y de España, pues Ujú. son considerados como los famosos PIGS, ¿no? En la Unión Europea, que bueno, o sea, son por sus siglas, o son Portugal, Italia, Grecia y España. Pero, pues digamos que o sea, el PIGS no nada más viene de sus iniciales, sino que también, digamos que ciertos sectores de la Unión Europea les dice así porque los considera tal cual, o sea, como eh, puercos, por los digo, o sea, o como o sea, alguien que como que los arrastra, justamente porque sus niveles económicos pues no están tan al nivel como por ejemplo Alemania. Y que pues sí en algunos puntos sienten, o sea, las élites, digamos, económicas de la Unión Europea sienten como que los retienen, pero pues, o sea, no hay como que esta parte de entender de que las estructuras económicas dentro de esos países pues todavía no embonan al completo y que pues no es que sea su culpa porque pues no es que, o sea, no es como de que es yo diga que, voy a agarrar a la Unión Europea y la voy a detener, o sea, o sea, tienen procesos totalmente distintos y digamos, pues sí, tal cual, no es su culpa, o sea, simplemente pues así funcionan y al contrario, o sea, yo siento que más bien como que la Unión Europea tampoco, al no entender esto, pues a ellos también los retiene justamente en esas condiciones que decía Mao, ¿no? O sea, de un crecimiento de la desigualdad, un crecimiento de la pobreza al interior de cada uno de estos países. ajá, o sea, la crítica es esa, ¿no? Pues, no es que no puedes tomar, bueno, contexto, un poquito más de contexto. Grecia, España, país, incluso Italia tiene un porcentaje Una bastante situación importante de ahí. desempleo. Ujú. Este, si tu economía está lenta, si tu economía pues no está creciendo, en teoría como que lo primero que uno debería hacer como Banco Central es aumentar la tasa de interés, bajar la tasa de interés, ¿no? ¿Por qué? Pues para que el dinero se hace más barato, o se empieza pues como a liberar como toda esta parte de préstamos, créditos, la gente empieza a consumir, comprar, desincentiva hacia el ahorro, porque pues al no ser una tasa de interés alta, pues no te va a dar un buen rendimiento, ¿no? Tu dinero guardado en el banco. Y sí, y eso se usa en un país que está en crisis, en toda esta parte, ¿no? Si tu, si tu economía está acelerándose mucho, que ya empiezas a notar presiones inflacionarias, como ahorita, en muchas partes del mundo, ¿qué hacen los bancos centrales? Suben las tasas de interés.
Y eso hace mucho sentido en países como ya desarrollados, como Alemania, pues sí, países desarrollados, ¿no? Y tomas y aplicas la tasa de interés que le aplicarías a Alemania y se la aplicas a Grecia, pues o sea, no va a salir del hoyo. Y sumándole a eso, también el simple hecho de por qué ocurrieron todas estas crisis económicas, sobre todo de Grecia, de España y demás, donde al no tener una política fiscal alineada, no sé, a los países como Alemania y los que manejan, a los que sí les cuadra su política monetaria, generas temas de gasto, te generas temas de recaudación de impuestos que al final terminan desfalcando y generando grandes déficits económicos y presupuestales dentro de Grecia, ¿no? O sea, súper simplificando el conflicto económico de Grecia, se generaba porque la deuda al final del día pues la respaldaba Alemania, o sea, la respaldaban los países más grandes de Europa, ¿no? Grecia podía llegar a pedir prestado y los inversores decían, ya sé que estás turbo endeudado, ya sabemos, pero pues detrás de ti, ¿quién está, no? Al final me van a pagar. Y esto permitió pues bien utilizado, a lo mejor hubiera sido como una excelente herramienta para el crecimiento de estos países, pero de nuevo, al no haber una buena política fiscal, simplemente se tiró el dinero a la basura, ¿no? Entonces, quedas en un hoyo muy, muy profundo y es por eso que hemos visto también cómo se han sí, cómo han reformado los requisitos para poder ser un país candidato a entrar a la Unión Europea. Y eso es muy criticable. O sea, toda esta situación simplemente económica de la Unión Europea es muy criticable. Y sí, yo también podría ponerme en el plan como de, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. Yo quiero que mi soberanía como país vaya primero y yo quiero mi política monetaria personalizada de vuelta. Está bien, o sea, si quieres esa manera de pensar, está bien, pero pues es muy difícil, obviamente por todas estas crisis, como lo dijo el Mau, que mañana digan, como tienes razón, la otra solución es que todos tengamos la misma política fiscal, pero pues ese es entregar otro pedacito de tu soberanía, ¿no? El Entonces... último que les falta, Y el entonces. hartazgo te lo va a permitir, no. O sea, no, claro. O sea, vas a decir, no, ¿para qué? ¿Para que acabe igual que en lo Ya, gracias. monetario? Ujú, O sea, exacto.